Actualmente, ¿quién no utiliza Internet? Seguramente todos pasamos gran parte del día frente a la pantalla de un computador. Para gran parte de la población, el uso de un computador e Internet son indispensables en su vida cotidiana. Es probablemente el más grande invento comunicacional en la historia después de la imprenta. El Internet nos permite comunicarnos, intercambiar información y valores culturales en tiempo real y a cualquier distancia. Pero no siempre ha sido así. La forma más natural y más común de comunicarse es el intercambio de palabras entre dos personas. Pero la interacción online ha venido sustituyendo poco a poco las relaciones cara a cara. Esto por sí mismo no debe considerarse como algo negativo, porque no lo es. Lo malo consiste en la forma como usemos el Internet. El síndrome de adicción a Internet, o IAD por sus siglas en inglés, es un término propuesto en 1995 por el psiquiatra norteamericano Ivan Goldberg, utilizando como base para su estudio las similitudes con el desorden de juego compulsivo. Las adicciones relacionadas a la red se agrupan en 5 tipos. Primero, sexual, es la dependencia del sexo virtual y la pornografía. Segundo, relacional, relacionada con el excesivo uso del chat y las redes sociales. Tercero, compulsiva, que tiene que ver con las compras por internet y los juegos de azar. Cuarto, la dependencia a los videojuegos. Y quinto, la búsqueda compulsiva de información y descargas. Pero ¿en qué momento deja de ser una afición y se convierte en un problema? La línea que separa al hobby de la compulsión es muy delgada. Una persona que se siente fascinada por el uso de las redes sociales, donde invierte grandes cantidades de tiempo con la finalidad de aprender, fomentar su creatividad y comunicarse, estaría dentro de las pautas que conlleva cualquier otro hobby. El problema aparece cuando el uso excesivo de Internet interfiere de un modo significativo en las actividades diarias, aunque esto acarree consecuencias negativas en su vida, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, una relación o un nivel académico debido al excesivo uso de Internet. El Internet no es el enemigo, solo porque algunas personas se hagan dependientes de él. El Internet puede proveer una vía de escape de la realidad y sus problemas cotidianos, similar a como lo hacen las drogas o el alcohol. Algunos psicólogos argumentan que la interacción con otras personas por la red busca satisfacer necesidades sociales. Se pueden asumir nuevas identidades y se corre el riesgo de creer que estas relaciones pueden sustituir una relación real. Se convierte en un problema cuando la gente se obsesiona y se aísla tanto en sus actividades online que puede llegar hasta el punto de descuidar su salud, sus relaciones, así como otras responsabilidades. Como en todos los placeres de la vida, la moderación es la clave. Muchas gracias, niños. Pueden pasar a sus lugares para que interactúen realmente, no virtualmente. Estamos viendo que las adicciones son algo que hay que platicar y que la palabra de Dios tiene respuesta. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Si gustas buscarlo en la Biblia, y por favor, en cuanto lo encuentres, te vas poniendo de pie para saber cuándo empezamos a leer. Vamos a leerlo todos juntos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Si hay alguien que no tiene Biblia, acércate a esa persona y ayúdale, porque sí queremos que todos lean lo que la palabra de Dios tiene para ti hoy. Y si alguien trae un iPhone, un cel, por favor, y si lo está usando, se lo puedes quitar un ratito. No sé quién, creo que nadie, ¿verdad? Entonces lo puedes retirar para que ponga atención y por un momento deje su adicción a un lado. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Último versículo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, en este momento estamos pidiendo, Padre, suplicando que tú hables. Tú eres el único que puedes proporcionar, Señor, la sed por tu palabra en el corazón de la persona que hoy viene. Tú eres el que puedes despejar, Señor, pensamientos que estén evitando que entre tu palabra, evitando la concentración. Y tú puedes permitirme a mí, Señor, dar una palabra que sea de acuerdo a tus propósitos para que tu voz suene en medio, Señor, de la tempestad de cada día. Te lo suplicamos, Padre, yo te lo pido, Señor, porque necesito de ti. Necesito que tú obres, Señor. Te lo he estado pidiendo, Padre, que me uses. Así es que, Señor, hoy tendrías a bien platicarnos, hablarnos a nuestro corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. George Smith, de Canadá, Vancouver, joven de 19 años, con un cuerpo atlético, mirada inteligente, salió de la cama, corrió al baño, se metió a la ducha, se enjabonó, se enjuagó, salió de la ducha y se volvió a lavar las manos escrupulosamente, poniendo atención en sus uñas. Durante el día repitió docenas de veces esto mismo. Esto le traía problemas en su trabajo, así es que ya no lo habían aceptado. Escrupulosamente limpio, no aceptaba ningún tipo de microbio que él pensara estuviera en su piel, así es que continuamente tenía que ir al baño a lavarse, y esto le evitaba estar en actividad productiva. Esto le llevó a una depresión tan grave que llegó el momento en que decidió tirarse un balazo y se lo dio en la cabeza. No murió. Curiosamente, sin proponérselo y sin saberlo, cuando después fue restaurado y se levantó de la cama del hospital donde estuvo convaleciente por varios meses, paralítico de alguna parte de su cuerpo, sin embargo, esa paranoia se había retirado. Es el único caso en el que un hombre que se tira un balazo en la cabeza logra librarse de su obsesión compulsiva. ¿Qué es lo que pasa en una actitud o práctica de vicio, en un hábito cotidiano que se ha convertido en algo que no puede controlar la persona y que está cediendo lugar a que disfrute y viva la vida real, la vida verdadera? ¿Sientes que te domina un hábito o una práctica que está dañando tu proyecto de vida? Ira, contienda, idolatría, algo que te hace separarte del resto y poder vivir tú solo y ausencia de placer en ti mismo para evitar el contacto con los demás y con la realidad de los compromisos que tienes. Si es así, yo te invito a que tú vivas un proceso de liberación. Jesucristo lo dijo. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay señales que alertan el estado de tu corazón. La confrontación es uno de ellos. Si la gente te está diciendo, las personas que tienes alrededor, te están diciendo que tienes un problema, que tienes que controlar tu manera de hablar, que tienes que controlar tu manera de ejercer tus ratos libres, si tienes un problema con el celular, con el internet,
con el alcohol o con cualquier otro vicio, si tienes un problema y los demás te han dicho acerca de tu actitud de control, iracunda, vale la pena escuchar. La confrontación es una manera en que nosotros podemos saber que tenemos un problema. No nos lo dice nada más por molestarnos. Esta es una señal. Pero también, si tú no haces caso, hay señales más agudas que se pueden presentar. Puede ser la señal de catástrofe. Espero que Dios no tenga que usar eso en tu vida. Cuando llegamos al punto más bajo en el cual la actitud perversa, la actitud dañina, no la hemos querido corregir, no hemos puesto atención a esa actitud, puede llegar la catástrofe. Hay personas que pierden trabajos por causa de sus vicios. Y no tan solo trabajos, familias. Y no tan solo familias, la vida. La catástrofe puede llegar. Cuando falleció mi suegro, durante muchos años él fumaba. Dios permitió escuchar las oraciones de nosotros, de su hija, de Hidemi, y de nosotros, porque estuvimos haciendo. Curiosamente, y por la gracia de Dios, del día para el otro él pudo dejar el cigarro. ¿Qué pasó en él? No sabemos. Pero gracias a eso podemos asegurar que Dios permitió que viviera 2 años más de vida. Cuando él falleció y le mostraron las placas a Hidemi de cómo estaba su pulmón estaba totalmente negro. Los vicios provocan muerte. Las catástrofes llegan. El Señor en un momento dado te puede decir: ¿quieres jugar a ser Dios? Adelante, está bien, tú eres Dios, haz lo que quieras con tu vida. Y en su momento, entonces, cuando ya Dios ha decidido dejarte, las cosas, si no se remediaron a tiempo, van a cubrir el paso del efecto de lo que tú mismo has propiciado. Hay un gran problema en las actitudes y prácticas que son contrarias a lo que Dios enseña. Mira, quiero que veas Apocalipsis capítulo 22. Versículo 15. Es la última parte de la escritura y está ya dándonos pauta final acerca del resultado de esta vida. Unos resucitarán para vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva, pero otros resucitarán para condenación. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amar y hacer la mentira. Mira, uno no puede entender bien a bien los perros. A mí me cae bien mi cafecito, ¿ya lo conoces? Yo creo que no se refiere a café. Pablo más atrás está hablando de los perros que mutilan el cuerpo. Eran los fariseos, los judaizantes. Entonces podemos pensar en estos legalistas que todo lo veían mal. Podríamos pensar eso, pero vamos a ver que toda esta estructura de oración nos permite explicar todos aquellos que aman, hacen la mentira y la aman. Es decir, todos aquellos que están practicando algo que está en contra de la voluntad de Dios para sus vidas, que ellos lo saben porque roba el propósito de Dios de alabarle y glorificarle, y que además lo aman. Es decir,
está bien, ¿cuál es mi problema? Ese es mi problema, ¿no? Te llegan a decir. Ese es mi problema, déjame en paz. Y dicen, todavía lo dijeron, y no hay conciencia de que hay un problema. Están amando ¿qué? La mentira, la esclavitud. Están amando ser esclavos de la idolatría. Vámonos a Oseas. Si no puedes mover muy rápido la Biblia, nada más escúchame. Estamos leyendo los profetas menores en la lista de lecturas que estamos dejando y que tienes en el boletín. Y la semana pasada estuvimos leyendo a Oseas, aquellos que siguen las lecturas. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees a los profetas están refiriéndose a un pueblo que Dios los había sacado de la esclavitud, pero que llegó el momento, el pueblo decidió no hacerle caso a Dios, y entonces se genera otros reyes y otros gobernantes ajenos a Dios, y construyen ídolos ajenos a Dios, y quieren poner otras cosas que los protejan cuando Dios es el protector. Oseas capítulo 8, versículo 4. Ellos, está refiriéndose al pueblo, a todos aquellos que han sido liberados por Dios, donde Dios les ha dicho, yo soy tu Dios, yo soy tu gobernante. Pero ellos dicen, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, ¿qué hicieron? Hicieron ídolos. De lo que ellos obtuvieron del fruto de su trabajo, ellos decidieron comprar oro, y de eso construyeron un ídolo y lo adoraron. Y lamentablemente en los tiempos actuales eso se está repitiendo en medio del pueblo de Dios. Hermano, ya me fue muy bien, ya salí, ya no siga orando, ya gracias a Dios tengo trabajo. Pero venga, lo invito a la casa para que vea la nueva televisión high de alta definición, para que usted vea la nueva computadora, para que usted vea el nuevo iPhone de mi hijo, para que usted vea de qué manera ahora con ese bien, ahora nos estamos dañando. Y ahora en cada cuarto un televisor, ¿verdad? Y la tecnología que debería ser usada para glorificar al Señor es, al contrario, usada en contra de mí mismo. ¿Se hicieron qué? Ídolos. Y tu esposa te lo dice, oye, tienes un problema con el televisor. O tu esposo te dice, oye, tienes un problema con esa telenovela. O tu papá te lo dice, oye, mija, tienes un problema con ese jueguito. Y nosotros decimos, pues a ti qué te importa. Pero lo que dice aquí es, cuidado con lo que estás haciendo, con los ídolos que estás construyendo. Y en Ageo vas a ver todas las consecuencias de haber perdido la identidad de libertad que Dios asignó a nuestras vidas. Dios quiere verdadera libertad. La raíz del problema humano tiene que ver con el corazón humano. La raíz del problema, el corazón humano. Jesucristo dijo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Cuál es el problema de una actitud y un hábito perjudicial, y una práctica de mentira perjudicial para tu vida que no te deja construir el proyecto de Dios y que te puede llevar a la muerte? Alcohol, cigarro, internet, chismes,
personas que te están lastimando, sabes que esa relación, te lo han dicho, esa relación no te conviene, esa relación no es buena para ti. ¿Y quiénes son los más sensibles cuando saben que un joven anda en malas relaciones? ¿Los amigos? ¿Los papás? Esa relación no te va a ayudar. ¿Qué hace la muchacha? ¿Qué hace el joven o la joven? No te metas, es mi vida. Y mientras más le dices, más se mete. Y los papás, pues ¿qué hacemos, pastor? Porque si le decimos, peor se pone. Y yo le pregunto, ¿y usted cómo era? Pues igual. Tenemos un problema, ¿verdad?, de rebeldía. Pero si nos están diciendo, más lo hacemos. Y es más, yo sé que está mal, pero me gusta, pero lo hago. ¿De dónde es el problema? ¿Dónde está el problema? Nos vamos a disparar un balazo para hallar el problema, la llave, la tuerca que haga que nuestra voluntad vuelva a funcionar adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Marcos 7:21. ¿De dónde viene el problema? De adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De adentro del corazón, profundamente. Los psicólogos, psiquiatras tienen muchos modelos. Si usted se pone a estudiar psicología, va a encontrar la teoría A, B, C, D, E, F, G, H, y se va a ir hasta la Z y quizás le siga. Muchas maneras de explicarlo. Yo cuando menos asistí, me puse en las manos de cuando menos 3: psicólogo, terapeuta, psicólogo formal de la escuela positiva, psicólogo terapeuta de la escuela mezclada con psicoanálisis, el psicoanalista directamente. Cuando menos probé esas 3, y en todos los casos era la misma situación. Mitigaban, en una catarsis de plática, mitigaban mis sentimientos exteriores conscientes que yo podía hacer conscientes, los hablaba y después, ¿sabe qué? Los recogía y me los volvía a llevar. Y al final de cuentas yo seguía con mi ansiedad y con mi problema profundo. ¿Qué fue lo que terminó arreglando cuando Dios le dije, Señor, arregla lo más profundo? Ya la psiqui, ya la conozco. 11 años, no le digo cualquier cosa, 11 años. Psiquiatra, psicología grupal y psicoanálisis. Y al final tuve que entregarme al Señor porque ya no quería yo vivir, porque no se había solucionado el problema. ¿Dónde está el conflicto del ser humano? ¿Dónde está su conflicto? ¿Cómo se va a resolver ese profundo problema que usted tiene, vulnerable ante las situaciones que lo están haciendo hundirse en prácticas ajenas a su propia vida, en prácticas de muerte? ¿Cómo se va a resolver? Solo con la cirugía de Dios. Y aquí lo dice el Señor. Juan, capítulo 8. Si vosotros permanecieras en mi palabra, la palabra de Jesucristo. La palabra es la poderosa herramienta de Dios para que tu alma, para que tu vida, para que tu corazón, para que en lo profundo de ti se resuelva la práctica del pecado, el hábito de pecado que hay en tu vida. Pero Dios no lo va a resolver si tú no admites que tienes un problema. Ese es el primer paso, ¿verdad? Que hablábamos ayer. Admito que tengo un problema. ¿Por qué la palabra de Dios es el instrumento? Primero, porque escríbele ahí por favor, porque es expresión de Dios. La palabra de Dios es su expresión.
aquí expresa Dios en Jesucristo todo su propósito de la creación del universo y de tu vida, porque es la expresión de Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque es expresión de Dios. Porque la palabra de Dios sí pudo sanar mi condición en la cual había llegado al punto, igual que este joven, de quererme tirar un balazo. ¿Por qué Dios sí lo pudo hacer? Porque su palabra es expresión de Dios. Cuando dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, verbo, la palabra verbo significa en griego logos. Logos significa expresión de Dios, y Jesús es expresión de Dios. Si tú dirías, bueno, si Dios estuviera aquí, ¿cómo sería? ¿Sí te lo has preguntado? Bueno, si Dios estuviera aquí, ¿cómo sería? Y la respuesta es como Jesús. Jesús es la expresión de Dios. ¿Usted de quién es la expresión? Usted tiene que ser expresión de alguien, porque usted fue formado con modelos. Usted sabe, papá, que está formando a su hijo. Lo que usted hace a su forma y a su manera, él va a tomar lo que está viviendo y va a expresar lo que ha vivido, lo que está viviendo. Usted es expresión. Usted es expresión, usted es también palabra, usted es hecho, usted es actividad viviente. Y lo que Dios quiso es que Jesús fuera actividad viviente de Él. Jesús es la expresión de Dios. Cuando usted llega a la palabra de Dios, que es lo que yo hice y que creo que usted está ya empezando a hacer o está llevando tiempo haciéndolo, lo que usted lleva es un recorrido con la expresión de Dios. Y la palabra de Jesucristo, usted va viendo el detalle de su personalidad, y esa personalidad empieza a confrontarle a usted, y usted empieza a decidir si esa personalidad es verdadera. Usted puede poner en juicio lo que está leyendo, pero usted está siendo confrontado porque usted tiene esa oportunidad. Usted quiere ser libre de los hábitos destructivos. Usted tiene la grandiosa oportunidad de que en la noche, en vez de agarrar la televisión, usted diga, voy a hacer mi lectura. ¿Y sabe qué estoy haciendo yo? La leo, y como tengo computadora, como tengo estos recursos, lo que hago es poner la Biblia en audio. Entonces escucho por un lado y leo. Con dos sentidos estoy haciéndolo. ¿Por qué? Porque quiero que la expresión de Dios sea mi expresión, porque estoy de acuerdo, Señor. Yo tengo muchas expresiones, tengo muchas influencias, pero no voy a expresar lo tuyo, lo que viene de ti, sino busco tu propia expresión. Jesucristo es la expresión de Dios, porque su palabra permanece. Segundo aspecto, ¿por qué Dios lanza esta oferta? Yo te voy a hacer cambiar, y voy a hacer cambiar lo profundo de tu vida a través de mi palabra, porque mi palabra es expresión mía. Y segundo, porque mi palabra permanece. Dice Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cuando usted anhela y gusta de esta palabra y la expresión de Dios empieza a ser vida, usted lo que entra es a comer, alimentarse de lo que es permanente, de lo que no cambia, de lo que nunca cambiará. La palabra de Dios nunca cambia. Mire, vivimos en tiempos temporales.
cada vez más temporales. La gente se casa o ya ni se casa, ¿verdad? Viven en unión libre. ¿Cómo se llamaría eso? Unión libre, ¿cómo lo llama la Biblia? Fornicación, viven fornicación, ¿verdad? La gente no se casa. ¿Por qué? ¿Por qué no se casa? Porque no valora lo permanente, porque no cree que él pueda estar en esta vida con relaciones permanentes y vive en fornicación. Cuando usted se da cuenta que esto está permeando también en la iglesia, hay gente que viene a la iglesia, cree en Jesucristo, pero no se bautiza. Dice, no, yo así estoy bien. Es la misma figura, nada más que para con la iglesia, para con Jesucristo. Yo no me bautizo. ¿Por qué? Es lo mismo que casarse. ¿Por qué me he de casar? Porque si después no me funciona, yo mejor así, en la libre. Porque no hay permanencia, porque no se cree en lo permanente. Tiene razones, probablemente el mundo hacia allá ha llevado. La falta de fidelidad que ha visto en los padres le ha llevado a esa historia de decir, no, esto no funciona, mejor cambiemos. Pero cuando usted llega a la palabra de Dios, usted entra a una palabra que es permanente y a los valores permanentes de Dios. Yo me puedo casar, yo puedo hacer bien las cosas, yo me puedo bautizar, porque la permanencia no depende de mí. La permanencia depende de quién. ¿De quién va a depender que yo sea permanente en mi matrimonio, que sea permanente en mi fidelidad a mis hijos? ¿De quién va a depender? De Dios. ¿De quién va a depender que yo sea permanente en mi fidelidad a la iglesia? ¿Mía? Yo ya entendí que es su palabra la que cuando yo estoy en su palabra y permanezco en él. ¿Por qué le pide Dios que sea permanente en su palabra? Porque él es permanente en su amor hacia usted. Dios nunca le va a pedir algo que él mismo no lo sea. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué te pide Dios que seas permanente en su palabra? Porque Él es permanente. Él no te pide algo que Él mismo no lo sea. Él es permanente en su amor a ti. O Él te va a decir, no, ya no te amo, yo no soy permanente. Él se esfuerza en señalarte. Jesucristo vino para dar vida, dice, vino para dar vida. Los que creen en mí no morirán y tendrán vida. ¿Pero qué vida? Dice, vida eterna. ¿Te fijas cómo Jesucristo tú lo empiezas a leer y continuamente te está dando promesa que será una vida eterna, permanente, su amor permanente para siempre? Usted puede estar seguro cuando Jesús dice que usted permanezca en su palabra, que Jesús le está diciendo, sé mi amigo. Vamos a permanecer charlando continuamente. Eso es lo que le está diciendo Jesús cuando está señalando esa permanencia. Él quiere tener amistad con usted. ¿Y sabe qué es lo mejor que puede pasar? Que usted le diga, sí Señor, yo quiero ser tu amigo. ¿Se imagina al que tiene al lado y le dice, oye, ¿tú estás de acuerdo en escucharme continuamente? ¿Por qué se lo dice? Porque quiere estar cerca de usted, ¿no? Quiere acompañarle. Y si usted le dijera, oye, pero tú también me vas a estar escuchando continuamente, alguien que le pide que sea su amigo y que le escuche, si usted le dice, bueno, pero tú también me vas a escuchar continuamente, ¿qué cree que le diría? Claro que sí, te estoy pidiendo que estés cerca de mí para que tú estés yo cerca de ti y tú cerca de mí, para que seamos amigos. Cuando dice Jesús que estés permaneciendo en su palabra, lo que te está diciendo es, ábrete a mi amor. Tú realmente vas a experimentar mi amor porque me vas a escuchar y yo te escucho.
Y lo que me vas a escuchar tiene que ver con cosas que tú necesitas conocer, porque yo sé lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú pasas, y aún más de lo que tú mismo te conoces. ¿Por qué vale su palabra? Dos cosas. Primero, porque es, ¿qué anotaste ahí? El primer aspecto, porque es que su palabra es expresión de Dios. Y segundo, porque su palabra permanece. Y lo tercero, porque su palabra vale vida. Porque su palabra vale ¿qué? Vida. Lo que ofrece es vida, vida verdadera, vida abundante. Yo llegué a Jesucristo y ya no quería vivir. Yo estaba pensando no meterme un balazo. Estaba pensando mejor tirarme por la México-Toluca. Ya no vivir. Pero Él me devolvió el anhelo de vivir. Y yo leí en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, cuando Él dice que ha venido a dar vida en abundancia. Y yo tuve que ponerme varios días a estar meditando lo que es la vida abundante. Para mí, ¿qué significará vida abundante? En un comienzo pensé que abundancia de bienes, pero en realidad de lo que tenía claro es que los bienes no dan felicidad. Si algo había llegado en ese momento de mi vida es a tener claro que los bienes, el dinero, no da la felicidad, que al contrario, traen más problemas cuando se administran mal. Entonces yo decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es vida abundante? Al mismo tiempo estaba leyendo el Apocalipsis, y entonces yo cuando leo me imagino que estoy ahí. Entonces me imaginaba Apocalipsis 20 ante el gran trono blanco, y me imaginaba ahí poniéndome al frente y que todos los libros se abrieran y que todos supieran lo que yo había hecho. Y entonces todo eso que está descrito ahí yo me imaginaba, pero ahí junto con la vida abundante yo me imaginé un diálogo con Dios. Y en ese diálogo Dios me decía: Toño, si yo te diera la oportunidad de volver a vivir y regresarte 10 años antes de que te mueras, de que te moriste, ¿sí me entienden? ¿O estoy alocado? Estoy en mi sueño, estoy en mi imaginación, estoy elaborando un escenario donde yo ya estoy muerto y estoy abriéndose los libros y todos saben, todos ven lo que está ahí en mi vida. Y entonces Dios me dice: oye, si te pasara 10 años atrás, ¿cambiarías en algo tu vida? Y entonces la vida abundante fue cuando me quedó claro que yo le dijera a Dios: no, Señor, está bien, no cambiaría en nada, porque a partir de que te conocí valió la pena vivir. Así disfruté la vida, supe lo que era realmente vivir, porque su palabra en eso se convirtió. Su palabra es vida y por lo tanto me dio vida, vida verdadera, vida que vale la pena vivir. Tengo problemas, tengo conflictos, tengo situaciones difíciles. Pregúntenle a mi esposa, ella es la que carga las canas. Y mírenla ya como la puse, con canas doradas. Antes eran blancas, ahorita ya se le pusieron hasta doradas. Traemos problemas, traemos inquietudes, traemos conflictos, traemos cargas, sí, pero ¿sabes qué? Ha valido la pena, porque su palabra tiene valor de vida. De cierto te digo, y lo dice 2 veces Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es algo que Simón tuvo que apreciar. ¿Te acuerdas con Simón Pedro, Juan capítulo 6, que llegó un momento
en el que Jesús ya no quiso hacer más milagros para reproducir panes. Y Jesús les dice: no, ya no les voy a dar, ustedes nada más me buscan por el pan que reproduce, lo que sería igual a que alguien viene aquí buscando nada más que le sane físicamente, nada más a que le dé dinero. Señor, ya, por favor, un trabajo, dinero. Y Dios lo hace, Dios es bueno y misericordioso, pero llega un momento en que los milagros externos se acaban. Y Jesús les dice: ustedes nada más vienen a eso, se acabó. Y te acuerdas que empieza a decir: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y entonces en Juan 6 llega un momento en que muchos que eran discípulos de él se van. ¿Qué aquí no hacen milagros? A ver, ¿qué aquí no hacen milagros? ¿Qué en esta iglesia no hacen milagros? Pero pastor, ¿por qué no hacen milagros? Yo ya me voy. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Después les dice a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro y los discípulos que se quedaron habían apreciado ese verdadero valor de la palabra de Dios que viene al fondo del corazón para cambiar vidas y para dar la verdadera vida que tú y yo necesitamos experimentar. ¿A dónde más voy, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les dará libertad, los hará libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda. El que es esclavo de su vida: ya me compré un nuevo iPhone, ya me compré una computadora, es que ya tengo dinero, pero es esclavo del dinero. En realidad el dinero te tiene a ti. Ya me compré un carro nuevo, ¿sí? ¿No será que el carro nuevo te tiene a ti? Ya me compré la casa, ¿sí? ¿No será que la casa te tiene a ti? Ya me fumo el cigarro, ¿no será que el cigarro te tiene a ti? Es un esclavo. El esclavo dice: no queda en la casa. Porque a los abominables, a los borrachos, a los adúlteros, a todos los que aman y practican la mentira, no tendrán lugar en la casa de Dios y no podrán disfrutar de la verdadera vida, la vida que vale la pena vivir. ¿Cuál es la cirugía de Dios? Su palabra. ¿Por qué? Porque es expresión de Dios. ¿Por qué? Porque permanece. ¿Y por qué? Porque tiene valor de vida. La palabra de Dios es la opción para tu vida, para que tú puedas realmente ser libre de tu práctica de pecado. ¿La quieres? ¿La necesitas? ¿Por qué no se la pides? ¿Por qué no le pides al Señor: Señor, dame esa oportunidad? Porque yo sé que aquel varón que esté junto a aguas corriendo será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace prosperará. ¿No te gustaría ver eso en tu vida? ¿No te gustaría de aquí en adelante pegarte de tal manera, anhelar tanto su palabra, que tú puedas ver realmente cómo Dios, y eso hoy te lo anuncio, Dios te está retando? ¿Quieres ver verdadera vida? ¿Quieres ver verdaderamente cómo se vive? Pégate a mí, escúchame. Proponte leerme, buscarme. Pero es que no le entiendo. Dímelo a mí, yo te voy a dar la explicación.
pero leo Oseas y no lo entiendo. Dímelo a mí y yo te voy a dar la oportunidad de que entiendas lo que necesitas entender para que tú camines conforme a mis propósitos. ¿Quieres hacerlo? Aquí está el plan de lecturas. Aquí está. De esto estamos hablando y vamos a seguir hablando. Si tú no has podido seguir esta ruta de lecturas, ya deja el pasado, hoy inicia. Pero aquí está para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes busques la palabra de Dios. Miércoles vamos a estar predicando algunos de estos libros, buscando que tú te animes y que Dios te anime en esa búsqueda y alimento constante por su palabra. Aquí hay un estudio también que está puesto para que tú digas: sí, Señor, yo quiero más, quiero dejar eso que me está distrayendo de ti y quiero buscar tu palabra. ¿Está mal usar el celular? No está mal. ¿Está mal jugar un jueguito? No está mal. ¿Está mal usar el internet? No está mal. Pero que no te use el internet a ti, que no te robe la oportunidad de estar en comunión con tu Señor. ¿Está mal trabajar? No, trabaja. Pero que no te robe el trabajo, la oportunidad de glorificar a Dios. Es el momento y es el tiempo. Dios quiere hacer en ti ese milagro. Tú vas a hacer el milagro de Dios para los que estén alrededor tuyo. Mira cómo cambió. Mira cómo Dios lo ha transformado. Yo quiero que eso suceda en mi vida. Yo necesito todavía salir de ciertas acciones y actitudes que no le agradan a Dios. Yo quiero hacerlo. ¿Tú no lo quieres hacer? Yo quiero ser renovado en el poder de su fuerza. Él ha hecho muchas cosas en mí, pero todavía le faltan hacer muchas más cosas. Yo quiero, Señor. ¿Y qué me dice el Señor? Muy bien, permanece en mi palabra. Yo quiero estar a tu lado. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos, te pido. Dios te está confrontando con ese hábito o esa práctica que sabes que no te está conduciendo a los caminos de Dios. Dios te está dando ese reto. Y tú sabes cuán débil eres, tú te conoces, tú sabes cómo has fallado a Dios. Te has comprometido y has fallado y no has cambiado. Y tú sabes cómo llegó el momento en que Dios te está diciendo: ya párale, ya detén. Así es que llega el momento en el que Dios te dice: aquí está mi camino. Pero para eso tú te tienes que humillar ante Él. Hacerlo a la manera de Dios y no con tus propios esfuerzos. Cierra tus ojos. Vayamos a ti en humildad, reconociendo que hay cosas que estamos haciendo que no son útiles para el avance de tu reino en nuestras vidas. Tú señalas aquí que a los perros, a los hechiceros, a los adúlteros, a los fornicarios, a los borrachos, a los que aman y practican la mentira, tú los echarás fuera. Y
Padre, nosotros venimos ante ti porque queremos, Señor, que no nos eches fuera, que nos des la oportunidad de vivir la verdadera libertad, el verdadero propósito por el cual tú nos hiciste y tú nos creaste para ser de bendición a los demás. Danos la capacidad, Señor, de quebrantarnos ante ti y decirte cuánto te necesitamos realmente. Danos la oportunidad de ver, Señor, que solo tú tienes la palabra de vida eterna que puede darnos vida. Queremos vivir, Señor, con esa oportunidad que tú nos das de ser tus amigos, de escucharte y saber que tú nos escuchas. En este momento, Señor, hay personas que están de acuerdo en quebrantarse ante ti, en reconocer su incapacidad y venir humillados ante tu presencia para pedir que tu gracia se instale y permita, Señor, entrar en una nueva comunión contigo, buscando tu palabra, Señor. En este momento, Señor, nos refugiamos en la sangre que tu Hijo Jesucristo vertió para el perdón de nuestros pecados. Y reconociendo que es en esa oportunidad de salvación donde tú, Señor, nos acompañas día con día. Y en esta semana nos acompañarás para vivir la libertad que hay en ti. Sea entonces, Señor, tu gracia y tu verdad en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.